diferente al vivido por Hobbes y Locke. No, la idea de que el orden social surge de un pacto, surge de un contrato, nosotros ya lo hemos visto insinuado en la historia del pensamiento político. ¿Recuerdan a dónde? No desarrollado como lo vamos a ver ahora, pero ya lo hemos visto. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué cosa, profe? La idea del pacto, del contrato, digamos, fundamento de la idea de asociación política y de sociedad política, nosotros ya la habíamos visto en varios pensadores, no desarrollada como la vamos a ver hoy, ¿no? Por eso otros autores llaman contractualistas, nosotros no, pero ya lo habíamos visto insinuado en algunos pensadores. ¿En cuáles? ¿Se acuerdan? Mirá, Gabriela, anotá que tengo... Malamud es uno de ellos. Malamud es uno de ellos. No, pero estoy hablando de los pensadores, de los filósofos que hemos visto. Ya, anotá, Gabriel, porque esta es una linda pregunta para la comisión del año que viene. Aristóteles, profe. Antes. Estaba muteado, estoy anotando, perdón. Platón, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en la República aparecen Glaucón, Trasímaco, está Sócrates, están discutiendo, ¿no? Ellos discuten qué es la justicia. ¿Se acuerdan que la justicia es el concepto que corta transversalmente la República de Platón, el concepto de justicia? Entonces, bueno, Trasímaco dice que el derecho, la justicia es la fuerza. Y después, Glaucón dice algo así como, es el acuerdo, es el pacto. ¿Sí? Y también Platón desecha esa idea, pero fíjense que ahí aparece por primera vez. Y aparece más o menos explícito, porque así lo dice Glaucón. En Aristóteles, como en Tomás, que lo va a recoger 16 siglos después, ¿sí? La idea del contrato está implícita, porque ¿cómo se forma la sociedad? ¿Cómo se forma la sociedad política? En Aristóteles, y lo retoma así Tomás de Aquino, cuando la gente, digamos, se necesita mutuamente para satisfacer plenamente las necesidades de la vida. Esa es la formación del Estado político. El hombre solo no es autónomo, no es autosuficiente. Entonces, si yo hago zapatos, necesito a aquel, ¿sí?, que plante el trigo, y si soy el que planta el trigo, necesita que me construya mi casa, y así. Entonces, bueno, así se forma el Estado. Por supuesto que Aristóteles no lo dice de esta manera, pero podemos colegir que hay un acuerdo implícito en esto, ¿no es cierto? O sea, nos agrupamos porque nos necesitamos para vivir. ¿Mm? El sistema feudal, que nosotros lo vimos cuando vimos la idea de poliarquía, ¿no? Esa convivencia entre el sistema hierocrático, teocrático del papado, con su respuesta mucho menos intelectual de parte del poder seglar, secular, ¿no?, laico, que ¿qué fue? El feudalismo. Y el feudalismo se basaba en la idea de ¿qué? Del vasallaje. ¿Y el vasallaje qué era? Era un contrato. Yo, que soy un señor menor, ¿sí?, te vengo a buscar a vos, que sos un señor mayor, me comprometo a hacerte fiel, a servirte, a poner mi casa, mis tropas a disposición, etcétera. Te beso la mano, te tomo las dos manos y te la beso. Ahora, hay una contraprestación que ese señor mayor hacía sobre su vasallo, que era, bueno, vos ponés todo eso a disposición mío, yo te protejo. Y a su vez, yo lo hacía con alguien más chico que yo.
y así hasta llegar al rey. O sea, ese sistema era un sistema que estaba basado explícitamente en la idea del contrato. El contrato feudal es un contrato de sujeción de una persona hacia otra, con todo lo que esa persona llevaba, sus bienes, su hacienda, ¿no? Es decir, vemos que esta idea siempre estuvo en la lógica del ser humano. Ahora, ¿qué pasaba en Inglaterra en ese momento? Hobbes va a nacer en 1588 y va a morir en 1679, es decir, vivió 91 años, una edad increíble para la época. ¿Mm? Ahora, ¿qué había pasado antes de Hobbes, en ese siglo XVI en Inglaterra? Bueno, al terminarse la Guerra de las Rosas que enfrentó a la casa de Lancaster con la casa de York, que eran las dos casas nobles principales, ¿no? El poder quedó en manos de la dinastía de los Tudor, ¿m? Siendo que en esa guerra civil de 30 y pico de años que enfrentó a todos los nobles ingleses entre sí, habían muerto la mayoría de esos nobles, lo cual hizo que la corona, a partir de Enrique VII, que es el primer Tudor, ¿no? Que era una rama muy colateral de los Lancaster, la corona fuera fuerte, porque la corona se queda con muchas tierras y muchas posesiones que le pertenecían a familias nobles que estaban muertas. El hijo de Enrique VII fue Enrique VIII, el de las 6 esposas, ¿sí? Para que tengan alguna referencia. Enrique VIII, que fue un monarca poderoso dentro de Inglaterra, no sé si tan poderoso en el concierto de Europa, porque en ese momento había reyes muy poderosos en el continente. Él rompe con la Iglesia Católica. Rompe con la Iglesia Católica supuestamente para poder casarse con Ana Bolena, su segunda esposa, porque la Iglesia se niega a anularle el matrimonio con Blanca de Castilla, pero en realidad había atrás de eso cuestiones netamente políticas que nosotros ya hemos visto, que tenían que ver con el nombramiento de las autoridades eclesiásticas, con el tema de las remesas de dinero que se sacaba de un país para mandarlo a Roma, etc. Inclusive fíjense que, por supuesto que esto le sirve a Enrique para casarse con Ana. Pero fíjense qué político que sería esto, que básicamente la religión anglicana, que es la religión nacional de los ingleses, británica sería hoy, pero no británica, perdón, sí, británica, prácticamente no tiene diferencias con la religión católica en su dogma. De hecho, ustedes ya vieron la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es más o menos por esta época, 1517, Lutero. Muchos protestantes ingleses creen ver en esta ruptura con la Iglesia Católica el inicio de una reforma protestante en Inglaterra. ¿Y saben qué? Son brutalmente reprimidos por Enrique VIII, porque Enrique no quería, no era protestante. O sea, ¿qué es lo que cambia básicamente? Cambia que en vez del Papa, el jefe de la Iglesia anglicana es el rey, o sea, Enrique. ¿Sí? ¿Y quién nombra al arzobispo de Canterbury, que es el primado en Inglaterra, al de York, que es el segundo en importancia? ¿Quién lo nombra? El rey. De hecho, ¿quién es el jefe de la Iglesia anglicana en este momento? Ahora, en el 2021. El Papa, ¿Eh? Francisco. No, hombre, si le estoy diciendo No, que en la rompieron. iglesia anglicana.
De la iglesia anglicana, ¿quién es el jefe hoy? La ¿La reina. reina? La reina. La reina sería. Isabel II. Isabel II, es más, cuando Carlos se divorcia de Lady Di, etcétera, que es su hijo, uno de los problemas que se suscita ahora es que un divorciado no podía ser el jefe de la iglesia. ¿No es cierto? Porque básicamente la iglesia, perdón, la doctrina de la iglesia anglicana no varía con respecto a la doctrina de la iglesia católica. Lo que se suscita acá es una cuestión de poder, claro. Ahora, fíjense, rompe con la iglesia católica, con lo cual, ¿sí?, los católicos pasan a estar enfrentados con Enrique VIII. Una de las víctimas principales, Tomás Moro. ¿Mm? También se enfrentan con los protestantes, porque los protestantes dicen que bueno, así que Enrique va a hacer la reforma, ¿no? Y Enrique los reprime brutalmente. De hecho, a la muerte de Enrique VIII, que reina muchos años, lo sucede por unos 5 o 6 años, su hijo Eduardo VI, que muere muy chico. ¿Mm? ¿Y a quién le toca la sucesión? A María, la primera hija que tuvo Enrique con su primera esposa, que era católica. ¿Saben cómo se la conoció en su reinado? Estamos hablando de 1550 y pico. ¿Saben cómo se la conoció a María en los breves años en los que reinó? ¿Alguno de ustedes les ¿Cómo, gusta profe? tomar? ¿Alguno de ustedes les gusta tomar tragos? Tiene el nombre de un trago muy famoso. Un trago que se hace con vodka, jugo de tomate, pimienta. ¿Bloody Mary? Bloody Mary, claro. Bien, veo que saben más de trago que de la materia. Los felicito. El Fue una Bloody Mary, pregunta trampa para atrapar a los alcohólicos del grupo, ¿no? absolutamente. Sí. Están aprendiendo porque esta es una habilidad que tienen que desarrollar como abogados. Bueno, Bloody Mary, la sangrienta María, porque María persiguió, torturó y mató por cuestiones religiosas. Y después de María viene la hija de Ana Bolena, Isabel I, que gobernó casi medio siglo. De hecho, se la conoce como el período isabelino, y les recomiendo una película que debe tener más de 20 años, que se llama Isabel. Espléndida, extraordinaria, sobre esta mujer. Bueno, ahora, cuando muere Isabel, la reina virgen, muere, obviamente, como su apodo lo dice, sin haber dado a luz. Entonces la corona pasa a los Estuardos, que en realidad eran escoceses, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí ya Hobbes, esto es en el 1600, Hobbes tenía 12 años. Lo que va a ver Hobbes a partir de Jacobo I y su hijo Carlos I, que es derrocado, condenado a muerte y ahorcado por el Parlamento, por Cromwell. Profe, ¿Carlos I no había sido decapitado? Yo pensé que era. No, perdón, tenés razón. De hecho, decapitado. ¿Quién me hizo esa observación? Vamos, que lo voy a felicitar. Yo, David. Yo. ¿Dónde estás, David? No, pero. Acá. Estoy sin la cámara porque no me funciona bien, pero. Pero Sí, no, yo justo hoy estaba leyendo y leí lo de Carlos I. Y me acuerdo que sí, que Hobbes no pudo ver la segunda. Hola. Hola. Revolución. ¿Me escuchás? Bien. ¿Profe? ¿Me escuchás? Te escucho muy cortado, se te escucha. Bueno. Pero a ver, felicitaciones por el detalle. De hecho, en el último libro de Jorge Luis Borges llamado Los Conjurados, hay una poesía que se llama Tríada, que habla justamente
de la hora del hacha de Carlos I. Así que muy buena la acotación. Bien. Ahora, ¿qué pasó cuando le cortaron la cabeza a Carlos I? No era solo la lucha del rey con el parlamento, en el medio estaba la lucha religiosa entre los anglicanos, entre los protestantes, entre los católicos, la lucha de la monarquía, una monarquía extranjera, porque era escocesa. Recién en el 1700 o 1701, Escocia se va a unir con Inglaterra. Es la primera vez en la historia que a un rey lo juzgan y lo matan. Se pone un límite, digamos, al poder monárquico. No, porque después Cromwell, en realidad, el nombre del parlamento se transforma con un título llamado Lord Protector, en una especie de monarca, y después vuelve la monarquía. No. Acá el tema es romper esa lógica del derecho divino de los reyes. ¿No es cierto? Es decir, se lo juzgó, el pueblo lo juzgó. Acuérdense que estamos hablando de una época donde el pueblo eran los nobles, ¿no? O los parlamentos. Se lo juzgó y se lo mató conforme a derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Públicamente, los ingleses ya habían liquidado varios reyes. Por ejemplo, Eduardo II, ¿sí? Lo habían liquidado. Lo liquidaron en la Torre de los Ingleses, pero no dijeron que lo habían matado, dijeron que se había muerto. ¿Sí? De hecho, búsquenlo porque lo mataron con un medio muy original. ¿Sí? Como para que pareciera muerto. Es decir, la historia inglesa, cuando vayamos a ver a Locke, la revolución gloriosa de Locke, ¿por qué gloriosa? Porque fue sin derramamiento de sangre, bueno, sin derramamiento de sangre en 1688, ¿sí? Porque hacía 500 años que los ingleses se venían matando. O sea, había tanta sangre acumulada, bueno, justo en ese momento no. Pero, a ver, la lógica es que Hobbes es un hombre que vive las terribles guerras civiles inglesas. ¿Mm? Y eso lo hace entrar en pánico. Es un hombre asustado, Thomas Hobbes. ¿Mm? Él ve las guerras civiles y piensen ustedes que si bien toda guerra es mala, toda guerra es una maldición, las guerras civiles lo son mucho más, porque son mucho más violentas, son mucho más encarnizadas, ¿eh? Así como una pelea dentro de una familia es mucho más encarnizada que si uno se pelea con alguien de afuera, con el vecino. No sé, y él ve eso. Entonces, toda esa vida está dedicada a buscar un sistema por el cual eso deje de pasar. Entonces, en primer lugar, nosotros básicamente vamos a analizar la obra más importante de Thomas Hobbes que vamos a analizar es el Leviatán, ¿no? ¿Qué es lo que ve y qué es lo que analiza Thomas Hobbes? Thomas Hobbes ve las guerras civiles e imagina al hombre sin Estado, viviendo en estado de naturaleza. Un estado de naturaleza, es decir, el estado de naturaleza es el estado donde no hay Estado. Nosotros en la historia ya vimos un estado de naturaleza que es el paraíso bíblico. Lo que pasa es que justamente la Biblia era digamos, en el Génesis se habla de un paraíso muy diferente del estado de naturaleza que va a ver o que quiere ver Thomas Hobbes. Él lo que ve es un estado de naturaleza donde, según sus propias palabras, el hombre es el lobo del hombre. Para Hobbes, el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos. Es decir, que él tiene una visión absolutamente negativa del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense,
hay países donde el Estado está ausente. ¿Qué pasa cuando el Estado está ausente? Cuando no hay Estado. Anarquía. Hay anarquía, claro. ¿Y es bueno que haya anarquía? No, es malo. No, No, no. ¿Y por qué no es bueno? ¿Por qué no es, perdón, por qué no es buena la anarquía? porque la ley la plantea cada individuo, no es una ley común, entonces es como que están sueltos a la deriva la comunidad en sí. Ok, No hay bien. derecho de propiedad, o sea, tampoco se puede dar el derecho de propiedad, sino. Es que Sí, ahí nos como estamos. que- es como que va a prevalecer el más fuerte. ¿Y por qué? Claro. Y por Justamente a falta de ley se imponen los más fuertes sobre los débiles. Las leyes se respetan por medio de la brutalidad. No, pues En ese estado. se pueden juntar 2 o 3 y hacerle frente al más fuerte. por diferentes recursos, dinero, ejército, territorio. También Vamos, podría vamos. ser porque estamos todos en una situación de amenaza al ser todos iguales. Todos desconfiaríamos de todos. Y ese sería el estado de guerra. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Claramente todo lo que dijeron está bien, ¿sí? Salvo que no hay leyes, digamos, o digamos, no hay derecho, no hay leyes, un estado de naturaleza, pero está muy bien. Y díganme una cosa, ¿está bueno vivir en un estado así? Perdón, ¿está bueno vivir en una sociedad así, en un estado así? No, porque es No, genera constante inseguridad. profe. inseguridad constante, claro. Chicos, pueden hablar todos, pero no se solapen. Perdón, Entonces, Vieira de Carvalho Karim. Genera inseguridad vivir en esas condiciones. Por eso, a mí me gustan tus auriculares, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces voy y te pego un garrotazo y te saco los auriculares. claro, Porque nadie me va a decir nada y yo hago eso. exacto. Puede pasar lo que decía Eduardo también. Que vos vengas con 4 o 5 a recuperar tus auriculares y además de que recuperás tus auriculares, te llevas la enciclopedia británica que está acá atrás mío. ¿Sí? Y además me pegas un poco, ¿no? Como para que aprenda. Ahora que sé que es una enciclopedia británica, estoy más motivado, profe. Ah, no sé, es del año 1978 porque no sé, la British Encyclopedia no se hace más en papel. Solo la podés comprar en digital. ¿Cierto? Claro. Así que métanse en Mercado Libre porque vale 2 pesos. Lamentablemente. No. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Después yo junto a otros amigos. Y te vamos a buscar a vos y a tus amigos. Y capaz que lo metemos a Eduardo en el medio porque nos gustan los anteojos lo que tiene. Y también lo sacudimos un poco. Digo, ¿y está bien eso? Y ¿Qué no, no- mal. ¿Pero qué nos genera eso? Caos. Perdón, y no se vengan a hacer conmigo los guapos, ¿qué nos genera? Caos. Inseguridad, miedo, Un estado de temor. caos continuo. Miedo, Miedo. miedo, caos, inseguridad, porque a lo mejor, digamos, en alguno de esos garrotazos que nos damos, matamos a uno, ¿no? Y la muerte es algo irreversible. Yo no puedo tener nada entonces. O todo lo que tengo que andar continuamente con temor y ocultándolo. Sí, ¿Sí? de hecho, Hobbes decía que en ese estado de naturaleza la vida humana, o sea, la expectativa de vida humana se reducía sustancialmente por eso. Y obvio. Bueno, fíjense, por ejemplo, cuando en aquellos lugares donde la gente protesta por la inseguridad, ¿no? Sea un municipio, una provincia, donde fuera. En general lo que ustedes verifican es que no hay Estado. Porque cuando los vecinos tienen que conectarse entre ellos y pagarse de su bolsillo una alarma y estar con un grupo de WhatsApp, estoy llegando a casa y todos levantamos la persiana para ver que entre el vecino. Cuando resulta que no me recogen la basura, entonces todos nos juntamos y vemos de ver una forma.
ahí básicamente, y podría poner otros ejemplos, muchísimos otros, básicamente lo que no hay es Estado. Entonces, volvamos a nuestro estado de naturaleza, ¿no? Que lo estaban sacando bastante bien. Entonces, todos tenemos miedo, porque esa es la verdad, hasta el más guapo tiene miedo, ¿no? Hasta el más guapo tiene miedo. Ahora, ¿qué hacemos? Traten de razonarlo por ustedes, no me reciten lo que han leído. Ponernos de acuerdo entre todos. ¿Y por qué yo me voy a poner de acuerdo con vos? Y porque yo tengo Tenemos- miedo y vos tenés miedo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, vos no me sacás lo mío, yo no te saco lo tuyo. ¿Quién está hablando ahí que no lo veo? Yo, Juan. No manda bien la Juan. cámara, por eso. Juan, escuchame una cosa. ¿Y vos cómo sabés que yo tengo miedo? Sí, pero si es una guerra de todos contra todos, o sea, Y Capaz porque que no se empieza- profe, porque se empiezan a juntar por necesidad. Por necesidad. ¿Necesidad de qué? Bien, me gustó. ¿Qué es lo que en realidad queremos? Paz. Seguridad, tranquilidad. estabilidad. Ahora, está bien, paz. Pero nos mueve, la verdad, Sí. nos mueve un sentimiento altruista, ¿eh? Nos mueve un sentimiento altruista. ¿Queremos la paz en el mundo? ¿O en realidad Karin quiere sus auriculares y que no los jorobemos y que se los pueda usar tranquilo? Claro. Uno está Claro, es algo buscando pragmático. claro, la conveniencia está buscando. Pragmático y también bastante individualista, digamos. O sea, lo que les quiero decir que en Hobbes, estamos hablando de Hobbes, no estoy diciendo de cada uno de ustedes, en Hobbes lo que nos mueve a acordar algo no es un sentimiento fraternal de paz para que todos... Chicos, no me escriban porque no veo. No veo. Yo lo Claro, sigo claro. en el chat, Alejandro. tranquilo. Ok, contestamos porque yo no veo. Sí, sí, perfecto. En Hobbes, al hombre, para ponerse de acuerdo con otros hombres y salir de este estado de naturaleza, no nos mueve un sentimiento fraternal, de paz, y valores. ¿Saben lo que quiere el hombre? Quiere, en primer lugar, no perder su vida. Claro. No perder su vida. En segundo lugar, mantener todo lo que pueda sus posesiones, ¿sí? Es decir, lo que me mueve es un sentimiento egoísta. Finalmente, me doy cuenta de que sí, a veces yo puedo darle un garrotazo a Karin y sacar los auriculares, pero que otra vez él viene con los amigos y me saca a mí algo. Entonces, que en esto de ganar y perder, la verdad que al final, ¿sí? Al final, nadie gana demasiado. Y encima, es un juego peligroso. Porque podemos perder la vida en este estado de naturaleza. No es un chiste eso de andar pegándose garrotazos, ¿no? Entonces, lo que me mueve a pactar con el otro, y hago mucho hincapié en esto porque ustedes después van a ver con Gabriel a Rousseau, que tiene una idea totalmente diferente. Para Hobbes, el hombre malo tiene una visión antropológica negativa del hombre. El hombre es el lobo del hombre. El hombre es egoísta y llega a la idea de consensuar con los otros hombres justamente por ese individualismo que tiene, que no quiere perder su vida ni sus posesiones. Entonces, ahí Hobbes va a introducir un elemento que, como si bien se venía presagiando, como hablamos al comienzo de la clase, en realidad va a ser algo distintivo, porque tanto él como los que le sigan, lo van a usar y es el fundamento de nuestra moderna sociedad democrática, que es el contrato. El origen del Estado está en un contrato, dice Hobbes. Ahora bien, Hobbes dice esto y la verdad se lo quieren comer todos. Aquellos que no estaban de acuerdo con el absolutismo monárquico, obviamente, porque eran más liberales, aunque todavía no existía el liberalismo político tal como lo conocemos, pero no estaban de acuerdo con la idea del rey, digamos, del rey con poderes absolutos. Pero la verdad
es que los monárquicos tampoco lo quieren, porque sagazmente advierten lo siguiente. Una cosa es que el poder del rey venga de Dios, ¿sí? Ya sea que vaya de Dios una dinastía, de Dios al pueblo y del pueblo revierta al rey, de Dios al Papa y el Papa se lo da al rey, pero finalmente viene de Dios, porque es un mandato cargado de valores, con una autoridad divina. Entonces eran reyes ungidos por la gracia de Dios. Lo que se dan cuenta es que en la lógica jovesiana, el contrato finalmente no tiene valores, como la unción. El contrato es un instrumento. Ustedes por medio del instrumento contrato, cosa que van a ver en Civil 3, pueden básicamente acordar cualquier cosa con otro, tanto como si es buena como si es mala. Por ejemplo, por intermedio de un contrato, ¿sí? Ustedes me pueden vender un auto o establecer un contrato de transporte cuando suben al colectivo. Ustedes pasan la SUBE, acaban de establecer un contrato de transporte con La Cabaña, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa de transporte de la Matanza. También por intermedio de un contrato pueden contratar a un asesino para que mate a su suegra, por ejemplo, o a su suegro. Sí, pero el contrato siempre tiene que ser siempre y cuando no afecte la buena costumbre, la buena fe, las costumbres y la moral y el orden jurídico. Si no, Sí, pero haríamos. yo no estoy hablando de derecho positivo, ¿eh? Eso es el código. Bueno, no, pensé que. Yo lo que le estoy diciendo es que en la idea del contrato, el contrato es una hoja en blanco. El contrato no tiene valores. Depende de lo que ustedes le pongan adentro. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Thomas Hobbes va a fundamentar el origen del Estado en un contrato, que puedes tener un momento o dos momentos. Se lo pueden encontrar de cualquier manera. A mí me gusta más la teoría de los dos momentos, que es, primero, hay un primer contrato, que es el contrato donde decidimos vivir juntos. Nosotros decidimos formar la sociedad política. Y hay un segundo contrato, o un segundo momento del contrato, que es el contrato de sujeción. Nos vamos a sujetar al rey, al monarca, al tirano. ¿Por qué? Porque lo que Hobbes dice es que es mejor un tirano que 100 tiranos. Es decir, en estado de naturaleza, todos me pueden matar, todos tienen derecho a abusar de mí, todos tienen derecho a hacer de mí cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Hobbes? Prefiero que me mande uno y no 100. ¿Se entiende esto? Que viene de la lógica de la guerra civil. Ahora, ¿qué le cedo, qué derecho cedo yo en el contrato? En el contrato yo le cedo al soberano todos mis derechos, salvo uno. ¿Cuál es? El de la vida. El derecho a la vida. La vida. El derecho a la vida. ¿Sí? Ese derecho, digamos, no puede ser cedido. Es el derecho que me guardo. Es decir, el soberano va a mandar sin limitación legal. ¿Se acuerdan? Con otra justificación, pero como el rey sabio de Platón. ¿Mm? El soberano manda sin limitación legal, pero tiene que preservarme la vida. Porque si no, en Hobbes existe revocatoria de contratos. Yo puedo revocarle al soberano el contrato cuando atenta contra mi vida. Ahora, dos observaciones sobre eso. La primera es que realmente una de las cosas que los partidarios de la monarquía le reprochaban a Locke era esto. Antes el rey era un ungido, ¿sí? Ahora
es un carnicero, es alguien que viene a poner justicia con un cuchillo. ¿Sí? Son cosas diferentes, pero además, lo que advierten es que, en este caso, por intermedio del contrato, formamos una sociedad, damos origen a un Estado, ¿sí? Y justificamos la monarquía absoluta, el absolutismo monárquico o un sistema autocrático. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? No, profe, esa parte yo no la entendí del texto. Si la puede repetir, esa que explicó recién. Porque me Como el confunde. contrato es una herramienta neutra que da origen al Estado, en este caso yo uso el contrato para someterme a un soberano. Sí. ¿Sí? Yo baso, ya el origen del Estado no se basa en Dios, y el origen del poder ya no es divino, sino que tiene su origen en un contrato. Ese contrato es neutro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, los más sagaces dijeron, bueno, está bien, en este caso se hace un contrato para que haya un soberano, un monarca. También podría hacerse un contrato para que no lo haya y para que haya un sistema, otro sistema de gobierno y para que haya otro sistema de poder, que es lo que finalmente va a hacer John Locke. ¿Sí? Entonces, por eso a Hobbes no lo querían los partidarios de la monarquía por esas dos razones, pero tampoco los querían aquellos que no querían la monarquía porque finalmente Thomas Hobbes estaba justificando un gobierno absoluto, ¿no? Pero además hay otra cosa, que es la segunda observación que les quería hacer. Yo les dije que en el contrato se ceden todos los derechos menos la vida. El soberano manda sin limitación legal, pero tiene que preservarme la vida, ¿no es cierto? Ahora, y hay derecho de revocación. Yo puedo revocar el contrato, según Hobbes, cuando el soberano no cumple con esto de preservarme la vida. La cuestión, y esto alguna vez lo hemos hablado, estos pensadores escriben sobre moldes ideales, ¿no? Entonces, sobre el molde ideal, sobre la página de papel, se cumple lo que dice Thomas Hobbes. ¿Sí? Exacto, Rocío. Se puede revocar el contrato, esos son los términos. Ahora, básicamente, la verdad es que en la realidad, ¿no? En la práctica, eso es imposible. ¿Entiendes? Es imposible sin derramamiento de sangre. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren, la foto del contrato jovesiano perfecta es la foto del 24 de marzo del 76, de la Junta Militar, de la última dictadura. ¿No? Ustedes tenían un país que era, digamos, envuelto en un caos, ¿sí? Aparecen, ¿sí? Los monarcas absolutos, los dictadores, ¿no? Aparece la fuerza de la espada, ¿sí? Y en ese momento había un cierto consenso, había un consenso importante, ustedes pueden leer las crónicas de la época, los diarios de la época, etc. Había un consenso, básicamente el golpe se anunciaba hacía 3 meses, el golpe de Estado. Bien, ahora, si nosotros tomamos esto como el molde del contrato jovesiano, la realidad es que la Argentina fue seguramente la dictadura más atroz de América Latina entre los 70 y los 80. Entonces, cuando empezó a hacerse desaparecer gente, a matar gente, a torturar gente, en la práctica uno no podía ir, tocar el timbre de Balcarce 50 y decir, ahora sí, quiero ver a Videla. ¿Quién es usted? Un ciudadano que hizo el contrato, qué sé yo, pero quiero decirle que le vengo a revocar el contrato. ¿No es
es cierto? O sea, no había ese tipo de... En la práctica no hay ese tipo de posibilidades. Es decir, la dictadura militar termina cayendo, digamos, después de haber protagonizado uno de los desastres más importantes en todas las dimensiones de la vida humana, agotado después de la derrota de Malvinas. Pero si no, la otra alternativa era sacarlo, como decía recién una alumna, con la sangre, con una rebelión. No hay forma de, una vez que está instituido el tirano, de decirle, bueno, tirano, ya está, cumpliste tu función, olvídate. Y otra cosa, cuando hablamos del soberano, del leviatán en Hobbes, ¿sí? Y siempre decimos nosotros el soberano, el monarca, también puede ser, como en el caso de la Junta Militar Argentina, digamos, un triunvirato o cualquier tipo de organismo que pueda reducir su voluntad a una. ¿Se entiende? Si somos 3 dictadores, bueno, votarán entre los dictadores, pero siempre tiene que haber una voluntad, no hay más de una. ¿Se entendió esto o no se entendió? ¿Alguna Sí, duda? profe. Sí, profe, te ¿Alguna acabo duda? bien. ¿Eh? Sí, profe, Bien. le quería dar Sí. una opinión acerca de que, bueno, siempre todo muy lindo suena este libro o esta contribución que ha hecho Job Thomas Hobbes. No. Sí, que suena muy lindo, eso es lo que entrega todos los derechos menos la vida, pero no siempre el monarca cumplía con ese derecho, porque en la época... Bueno, por eso, digamos, doy el ejemplo de la dictadura militar argentina, o puedo dar el ejemplo, por eso ustedes van a ver que esto conduce, hoy no tenemos reyes en términos de los reyes del medioevo, ¿eh? Esto conduce a la autocracia. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que cuando en un país, en una sociedad, desaparece el Estado porque se ausenta el Estado, cuando la gente empieza a tomar justicia por mano propia, cuando la gente se tiene que defender, cuando la gente tiene miedo, eso termina de la peor manera. ¿Por qué termina de la peor manera? Termina de la peor manera porque la gente siempre busca aquello que le falta. Entonces, cuando vos estás todos los días en peligro de morirte, todos los días en peligro de perder tus derechos, finalmente terminás, entre comillas, haciendo un acuerdo de esta naturaleza. No es que en Hobbes la gente va y firma un contrato. Lo que quiere decir es que hay un consenso para que eso pase. Entonces, Sí, claro, él justifica. una vez establecido el dictador, sí, primero viene el dictador y en general hay un periodo de aparente paz. Porque todo el mundo tiene miedo. Entonces hay aparente paz. Pareciera que se terminó. El problema es cuando vos te das cuenta que entregaste todas tus libertades y garantías. ¿Y qué pasa cuando el autócrata, ¿sí?, el gobernante, comienza a violar el derecho, el único que vos te habías reservado? Pasa que en la práctica no hay revocatoria como escribe Hobbes. ¿Se entiende? No es un contrato laboral donde vos decís, bueno, renuncio, mando un telegrama y renuncio. Ya está. ¿No? O el empresario, te despido, te pago la indemnización, que yo. No es eso. Eso es lo que les quiero dar a entender. Ahí alguien escribió que sí, profe. Miren que me están haciendo hacer un esfuerzo enorme con la vista. No, sí, decía ella sí cuando preguntaste si habían entendido, por eso. Ah, ok, Es perfecto. anterior. Bueno, John Locke vive otra realidad. Nace en 1632, muere en 1704, ¿sí? Era hijo de un pastor protestante, sin embargo estaba muy influido por Tomás de Aquino. A ver, en honor a los tiempos y para explicarlo de la manera más clara posible,
John Locke también nos plantea un estado de naturaleza. Él va a vivir la Revolución Gloriosa, que es la revolución que echa definitivamente a los Estuardos en 1688 y establece la monarquía parlamentaria, ¿sí? Porque toda la teoría de John Locke básicamente nos va a llevar al parlamentarismo actual, o a un presidencialismo con parlamento, como tenemos nosotros. Locke es el padre del liberalismo político. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene John Locke del estado de naturaleza? Bueno, en realidad es un estado de naturaleza donde el hombre es bueno, tiene una visión positiva del hombre, ¿sí? Con una moral media. El problema que encuentra John Locke en ese estado de naturaleza está, por un lado, atado, sí, al derecho a la vida, a la seguridad, etcétera, pero también al derecho de propiedad, que ustedes van a ver si leen la obra de Locke, que para Locke el derecho de propiedad casi que engloba todos los derechos. Recuerden que es un inglés. Entonces, ¿cómo surge el derecho de propiedad para John Locke? Locke imagina en ese estado natural es un estado donde al principio había pocos hombres y mucho para repartir, ¿no? Entonces, él asocia, como es un puritano, como es un protestante, él asocia el derecho de propiedad al trabajo. Es decir, si yo trabajo algo, por ejemplo la tierra, a la tierra le transmito mi trabajo y la hago mía. ¿Se entiende este concepto? Entonces, ¿cuál es el límite para apropiarme? Bueno, el límite es, por un lado, digamos, yo tengo que apropiarme hasta donde pueda usar, hasta donde pueda disfrutar. Por el otro lado, el límite es, tengo que dejar para los demás, ¿no? O sea, hasta donde puedo disfrutar, tengo que dejar para los demás. Por ejemplo, en el aula hay manzanas. Bueno, ¿cuántas manzanas me puedo comer? ¿Cuántas puedo agarrar? Y qué sé yo, ¿cuántas manzanas me puedo comer por día? 3, 4, 5, 6, 10 manzanas por día me puedo comer. Está bien, ¿cuántas agarro? 40, 50, 60 para tener toda la semana. También tengo que pensar que tengo que dejar para los demás y hasta dónde puedo disfrutar porque la manzana se pudre. Alejandro, Sí, le hago una pregunta. sí. Cuando usted dice que hay que dejar para los demás, o sea, ¿tiene que ver algo con respecto a la comercialización o No, dejar por dejar? son principios morales de los que habla Locke. Es decir, Ah, yo ok, puedo apropiarme de tanta propiedad como pueda disfrutar. está Pero bien. además tengo que dejar para el otro. Entonces, bueno, chicos, miren, acá hay manzanas, yo como muchas manzanas. Ustedes coman una, o dos, o tres, pero yo como mucho, sí. Alejandro, pero te vas a llevar 1000 manzanas, se te van a podrir, ¿no? Este ejemplo, digamos, suponiendo que no hay heladeras, no hay freezer. De hecho, la lógica de Locke, por ejemplo, no abarca en sus principios morales, aún siendo protestante, a la cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no perece, el dinero no se pudre, ¿no? Pero hay dos límites morales en Locke, hay dos valores morales que yo le traslado a la tierra mi trabajo, a la propiedad y la hago mía. Tengo que dejar para los demás y es hasta donde yo pueda disfrutar. Y eso lo trasladamos a los derechos naturales, porque John Locke cree que hay derechos por naturaleza. Ya vamos a ver que cuando hablemos de la teoría del contrato en John Locke, para Locke los derechos no los crea el Estado. Los derechos están
están en el estado de naturaleza y el Estado los reconoce, los hace derecho positivo, pero ya están. Ahora, la verdad es que razonemos un poco como hicimos con Thomas Hobbes. Si el hombre bueno, ya no tenemos un hombre malo, ¿sí? Tenemos un hombre bueno, que goza de derechos naturales en el estado de naturaleza, ¿no? Que tiene una moral media, que hay propiedad como para que nos apropiemos, que tengo que cumplir con esto hasta donde pueda disfrutar y hasta donde, digamos, y dejarle para el otro. ¿Por qué yo tendría que crear el Estado? ¿Por qué tendríamos que crear el Estado? ¿Qué problema puede haber en ese estado de naturaleza? No hay gente con la capacidad de juzgar un delito, porque dice que el hombre no es perfecto. Y Pero en caso de que... pará, Sí. porque vos leíste el texto. Ujú. Está muy bien que lo hayas leído, pero yo les pido que razonen, no que me cuenten qué dijo Locke, que eso lo sé, chicos. Mi profesor, lo sé. Lo que les pido es que me digan, ustedes que razonen, ¿por qué? Pero nadie, ¿y quién dice hasta dónde puedo disfrutar? No, no habría un límite. ¿Quién dijo eso? Yo, Juan, profe. Bien, Juan, es eso. Es decir, de nuevo, estamos en el aula y están las manzanas. Bueno, ¿por qué yo les tengo que dejar? Pues yo les dejo una a cada uno de ustedes. Vamos a poner algo más rico que manzana. Son las 8:20. Empanadas. ¿Sí? Ricas empanadas. Entonces, ¿por qué yo les dejo a ustedes una empanada? Porque ahí cumplo con el precepto moral. Yo les dejo una empanada. ¿Por qué yo me tengo que comer 30 empanadas? Claro, pasa por una cuestión de equilibrio, de equidad también. Sí, pero ¿quién dice? Sí, Y yo ¿quién digo, Para dice no, que es regular equidad? qué se lleva, qué cantidad se lleva cada uno. Yo soy de buen comer y para mí quedarme claro, con 4 empanadas y dejarte una voz está bien. claro, y si yo me como 12, de 12, una atrás de la otra, una de cada gusto me como. ¿Y por qué no me puedo comer 12? Si yo ahí cumplo, yo las disfruté, las comí, de hecho, no es que las tiré, las desperdicié, ¿m? Y le dejé una a cada uno. El tema es que en el estado de naturaleza, si bien existen los derechos naturales, a la vida, a la libertad, a la propiedad, etcétera, no tenemos nadie que los regule. ¿Se entiende? Entonces, digamos, lo que necesitamos es un tercero imparcial que los regule, no que cree los derechos, lo repito, es pregunta de examen esta. En Locke el Estado no crea los derechos, los regula, los reconoce y los hace derecho positivo. Entonces, digamos, nos reunimos para hacer la sociedad. Y lo que hacemos es delegar en el Estado, ¿sí?, la posibilidad, delegamos totalmente, escúchenme, totalmente la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Eso lo tiene el Estado. El Estado va a impartir la justicia. O sea, no soy yo enojado porque alguien, porque Juan o Lucía o Karin o Lisandro se comieron 4 empanadas. No, eso lo va a decidir un juez imparcial. Yo lo delego totalmente. La fuerza la delego en el Estado. Ahora, delego parcialmente, ¿sí?, la facultad de regular los derechos naturales. ¿Por qué parcialmente, chicos? Porque el Estado, al regular esos derechos, ¿sí?, al hacerlos efectivos y derechos positivos, no puede desnaturalizarlos. ¿Se entiende? El Estado los reconoce, los regula, pero no puede desnaturalizarlo.
Profe, Acá aparece la figura eso no, del eso no trae, soberano. ¿Cómo? eso no traería conflictos, igual que en Job, por ejemplo. Entiendo que en Job hay guerra, pero en tema de Locke dice que el hombre es bueno. Pero ¿cómo sé que usted se comen todas las empanadas que hay? Y yo capaz que tenía hambre y quería, y ahí hay conflictos. O sea. Bueno, por eso creamos el Estado, para que sea un tercero el que nos diga cuántas empanadas nos podemos comer, dónde termina mi terreno, dónde empieza el tuyo, dónde va la medianera, etcétera. Entonces, el hombre cede totalmente la facultad de castigar al otro y cede parcialmente la regulación de los derechos naturales porque al regularlos el Estado no puede anularlos o modificarlos. ¿Se entiende? Ahora bien, hay una frase que para mí es la frase madre del liberalismo político, me parece una gran frase, que tiene que ver con lo siguiente. En Locke, cuando los hombres hacen el contrato, ¿sí?, le dicen al soberano, escuchen bien esto, tú tienes tanto poder cuanto yo te he dado. ¿Se entiende? El soberano en Locke tiene tanto poder cuanto yo como ciudadano le he otorgado. Tanto es así que si el soberano se aparta del poder que yo le he dado, yo tengo el derecho a la rebelión, dice Locke. Rebelar. Inclusive no importa si el soberano está haciendo inclusive un bien. Importa que violó el contrato y violó el poder que le hemos dado. Para ser más claros, ¿sí?, por ejemplo, en la República Argentina, este es el contrato que firmamos. Se llama Constitución de la Nación Argentina. ¿Y quién manda? El gobierno, y sepan como un anticipo para derecho constitucional que el gobierno está formado por el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Eso es el gobierno de nuestro país. ¿Sí? El gobierno no puede violar la Constitución de la Nación Argentina. Aún en caso de que violándola presumiblemente se fuera hacia un bien. Porque ese es el poder que le hemos dado a nuestros soberanos. Y por eso la figura del Parlamento, porque en esta lógica de este Estado liberal de John Locke, cuando los hombres hacen el contrato, aceptan la regla de la mayoría. ¿Qué es la regla de la mayoría? Es votar. Y las decisiones se toman votando. Por supuesto que una mayoría no puede tampoco salirse del acuerdo, del pacto. ¿Me siguen en esto o no? Sí, profe. Sí, sí. El Parlamento tampoco puede violar, no pueden tener más poder que aquel que le hemos dado. ¿Cuáles son los poderes en John Locke? Claramente, el soberano, el poder ejecutivo, el que lleva la rienda del Estado, el Parlamento y el poder federativo, que por un viejo vicio inglés, dice Mariano Grondona en su artículo, es el manejo de las relaciones exteriores. También el Estado tiene el poder de llenar lo que llamamos las lagunas del derecho. ¿Qué son las lagunas del derecho? Cuando en alguna norma, etcétera, hay algo que quedó sin resolver, que quedó poco claro, etcétera, el Estado tiene
el derecho de llenarlo. Ahora, sin vulnerar los derechos naturales que se han convertido en derechos positivos, ¿sí? Y sin tomar más poder que aquel que nosotros le dimos cuando hicimos el contrato. Por supuesto, el principal valor jurídico tutelado en John Locke por el contrato son la propiedad y la libertad. ¿Mm? Esto conduce, como dije antes, a los sistemas parlamentarios. En el caso de John Locke, precisamente en 1688, la monarquía parlamentaria. ¿Mm? ¿Querés agregar algo, Gabriel? No, bueno, en realidad lo que sí quizás algo habías adelantado al principio, hiciste el comentario con que Hobbes y Locke son ingleses y de alguna manera son contemporáneos a una justificación de sucesos que están justamente, al ser contemporáneos, sucediendo al momento en los cuales ellos están explicándolos, digamos. Lo que puedo hacer es adelantarme un poco a lo que iba a dar antes y decir que en el caso de Rousseau no va a suceder esto. Rousseau se va a adelantar, digamos, no va a hacer una justificación o, digamos, no va a explicar lo que está sucediendo en el momento, sino que luego de Rousseau y una vez fallecido Rousseau, alguien va a tomar la palabra de Rousseau y la va a llevar como justificación de sus actos, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Thomas Hobbes claramente justifica el absolutismo monárquico y John Locke también es contemporáneo y luego de las revoluciones, sobre todo la Revolución Gloriosa, de alguna manera explica el momento de Inglaterra con respecto al crecimiento del parlamentarismo y el crecimiento de las burguesías como factores de poder y sector social que accede al poder. No sé si estás de acuerdo, pero creo que ahí hay una diferencia bastante marcada con Rousseau, que luego seguramente la vaya a reexplicar, pero me parece que ahí es interesante hacer esa puntualización. Una cosa antes de dejarlos con Gabriel, que le va a hablar de Rousseau, aunque no sé, Gabriel, si no hacer el recreo más temprano y después... Sí, vamos a hacer eso. Sí, vamos. Ustedes van a ver que tanto en el afán absolutista de Thomas Hobbes como en el afán libertario, realmente John Locke es el padre del liberalismo y de las democracias occidentales, ¿no? Hay una gran coherencia. El Leviatán es coherente y el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es el libro más importante de John Locke, son coherentes. Hay una gran coherencia interna. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil tener una teoría política y tener una... Rousseau, que se lo va a explicar Gabriel, es todo lo contrario. Rousseau es un desordenado, Rousseau es un hombre lleno de contradicciones, pero profundísimas contradicciones, ¿sí? Y sin embargo, es genial. Y sin embargo, nosotros conocemos o creemos o traemos de nuestra escuela primaria cuando vemos la Revolución Francesa y de la secundaria cuando vemos la Revolución Francesa, que en realidad la Revolución Francesa es la cuna de nuestra democracia. Miren, chicos, la Revolución Francesa, basada en pensadores como Rousseau fundamentalmente y en otros, los enciclopedistas, etcétera, es el fracaso con mejor marketing de la historia. Es decir, piensen que la Revolución Francesa es en 1789, ¿sí? Que inaugura al poco tiempo un periodo de terror en nombre de una libertad abstracta en la cual se cortan cualquier cantidad de cabezas, pero tremendo, ¿sí? Y que termina 11 años después con Napoleón emperador. O sea, y paradójicamente va a ser Napoleón, un emperador, un autócrata, el que al invadir
los otros países europeos, porque Napoleón conquista toda Europa, ¿sí? Paradójicamente llevan los principios de la Revolución Francesa. Porque ¿qué decía Napoleón cuando invadía los demás países? Yo los vengo a libertar. Igualdad, fraternidad, legalidad. Los principios de la Revolución Francesa. Porque además Napoleón, en realidad, era un advenedizo. Es decir, no era de ninguna de las casas reales europeas. Era el hijo de una lavandera corsa, es decir, nacido en Córcega. De hecho, Napoleón fue de casualidad francés. Nació un año después de que Córcega pasara a soberanía francesa. El verdadero apellido de Napoleón es italiano, Buonaparte. Está francesado. Ese tipo, hijo de una lavandera, llegó a ser el dueño de Europa. Entonces las demás monarquías no lo querían a Napoleón. Les parecía tan malo Napoleón como la Revolución Francesa. Y Napoleón sabía que la Revolución Francesa los hacía tambalear a las casas reales europeas. Así que fíjense, el contradictorio Rousseau, ¿sí?, es el mayor ideólogo de la Revolución Francesa, que es el fracaso con mejor marketing de la historia, porque todos creemos que nuestra democracia desciende de la Revolución Francesa. No, la verdad es que nuestras democracias descienden de John Locke y básicamente de la Constitución de los Estados Unidos de América, que está inspirada en Locke y no en Rousseau. Mucho de lo que llega acá al Río de la Plata, y ya con esto termino, básicamente es rusoniano, o Mariano Moreno y otros próceres nuestros, que eran liberales en ese sentido. Liberales medio contradictorios, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sí llegaron más las ideas de Rousseau que las ideas de John Locke. Así que bueno, te dejo, Gabriel. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Alejandro. A ver si les parece. ¿Qué hora es? No estoy viendo la hora acá. 20:33. Y media pasada. ¿Les parece -5? ¿Retomamos? -10, perdón. -10. Estoy en 15 minutos. ¿Retomamos? Listo, profe. Sí, profe. Dejen Estudien, chicos, la comunicación abierta con la cámara apagada y volvemos. Bueno, y estudien. Y los que dieron mal, no se desanimen. No, por ¿Sí? Que supuesto. mientras hay cancha hay revancha.